Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Ibarra. Yo les voy a hablar sobre un asesino serial llamado Peter Kürten, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf. Este asesino fue a finales del siglo XIX. Bueno, les voy a hablar un poco sobre él y al final voy a dar sus características y el porqué de esas características y bueno, mi perfilación que tengo sobre él. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, Peter Kürten fue uno de los últimos casos del siglo XIX y les voy a hablar un poco sobre su infancia. Peter Kürten era un niño travieso, un niño sometido a las inclemencias paternas del padre brutal que le propinaba palizas, que causaba horror en su casa. Todos estaban aterrorizados con ese padre brutal. En la familia de Peter Kürten existía el incesto, existían los malos tratos, existía el alcoholismo. Una casa del horror. Ni Peter estaba preparado, estaba diseñado para el horror. Nunca se le pudo atribuir, pero cuando años más tarde fue sometido a juicio, se le imputaron las muertes de dos amiguitos suyos, cuando tenía tan solo 9 años. Era un niño cargado de odio hacia la humanidad, porque pensaba que si su padre era capaz de semejantes brutalidades, él pensaba que la humanidad, ¿de qué sería capaz? En fin, este niño fue creándose como un monstruo. Se le imputaron esas dos muertes, pero años más tarde, mientras tanto, nadie sospechaba nada en Düsseldorf. Peter Kürten vivió 48 años, y la mitad de sus años los pasó en la cárcel. Peter Kürten era un tipo difícil, un tipo duro, un tipo raro. Sin embargo, Peter sabía disimular muy bien. A Peter le gustaba vestir de la mejor manera posible, y antes de cometer cualquier delito, le gustaba maquillarse la cara. Él se sentía un elegido, un privilegiado. Se miraba al espejo horas y horas. Él se sentía atraído por sí mismo. Él usaba zapatos brillantes, ropas novísimas y a la calle, a buscar una nueva víctima. El vampiro más elegante de Düsseldorf. Peter Kürten tenía un pequeño problema, un problema de índole sexual, como tanto psico-killer. Tenía eyaculación precoz y tenía un extraño gusto por los animales. Él sometía a diferentes animales a sus sueños más pervertidos, cabras, caballos, ovejas, etc. Primero los poseía, los sodomizaba y eso al parecer no era suficiente. Al poco tiempo, siendo aún adolescente, descubrió su gusto por la sangre, su gusto por el crimen, por el asesinato. Y fue mientras realizaba el acto sexual, mientras estaba sodomizando a una oveja, de su mochila sacó unas tijeras y se las clavó a la oveja. Al ver que salía sangre, le excitó de tal manera que tuvo un orgasmo. Poco a poco se conformaba con tan solo ver correr la sangre. En un parque, la segunda víctima fue un cisne, tan hermoso que le cortó el cuello, y con solo ver correr la sangre, volvió a eyacular. Después de eso, un impulso irrefrenable lo llevó a succionar la sangre del cuello, y de ahí dicen que fue en ese evento donde Peter Kürten conoció el verdadero placer. Mientras buena parte del censo de ganado que había en Düsseldorf ya había sufrido las consecuencias de Peter, después de eso Peter Kürten pensó que la cosa ya debería ir un poco más allá, un paso más en la cárcel. Lo había embrutecido. Cuando a él lo agarran y lo meten a la cárcel, eso le hizo eso le hizo herir aún más sus odios hacia los humanos. En 1913 encontró a Christine, que era solo una adolescente de tan solo 13 años. La vigiló durante días y en un momento donde la joven ni siquiera pudiera sospechar lo que se le venía encima, entró a su habitación. Se abalanzó sobre ella y con sus tijeras favoritas le seccionó el cuello. Una vez más sintió el placer del sexo, pero ni siquiera llegó a penetrarla. Solo con ver brotar la sangre de ese cuello fue suficiente
Y para mayor crueldad, al día siguiente del asesinato, cuando todo el mundo ya se había dado cuenta de lo sucedido, él por supuesto se había escapado. Nadie sospechaba de nadie. Él tuvo el descaro de sentarse en el bar de enfrente de la casa donde asesinó a la víctima y pidió una jarra de cerveza. Y se estuvo bebiendo la cerveza mientras leía la prensa del día. Todo lo que comentaban del asesinato de Christine, él disfrutaba muchísimo de los comentarios que hacía. Durante años se hablaba del vampiro de Düsseldorf y él estaba encantado que fuera la noticia del día. Se sentía el protagonista. Después de eso, cuando tenía una nueva víctima, él ideaba los escenarios, provocaba cosas, por ejemplo los incendios. Me fascinaban. Claro, era un piromaníaco, como todos los psico-killer. Y mientras mataba a sus víctimas, provocaba pequeños incendios, y eso lo estimulaban aún más. Pero en otras ocasiones sus víctimas escaparon. Tuvo hasta 7 intentos de asesinato no logrados. Y eso pasaba por una razón muy sencilla. Como él era el de eyaculación precoz, cuando Peter eyaculaba, daba el ritual por terminado, estuviera o no muerta la víctima. Y después se iba lentamente. Y su frase favorita cuando terminaba cualquiera de sus actos era: "Ah, el amor es así". Era la visión tremenda que tenía Peter Kürten sobre el amor. En el año 1929 su carrera de odio y de sangre se aceleró. Fue su año de máximo esplendor, su año de éxito. Sus preferencias, las niñas y las mujeres. Y los niños también. Finalmente las pruebas de la policía alemana se fueron cerrando sobre Peter Kürten. En 1931 se sintió realmente acorralado. Había una recompensa por su cabeza. Todos querían acabar con el vampiro. Pero Peter no podía soportar la presión psicológica y en cualquier momento lo encontrarían. Él pensaba que qué sería de su reputación, qué sería de su familia. Él estaba casado, él era un ciudadano ejemplar. Nadie sabía nada sobre su oscuro pasado, nadie sabía nada sobre sus años en la cárcel. Tenía 48 años, ¿qué más podía esperar de la vida? Después él le confesó todo a su mujer, que él era el asesino, que él era el vampiro de Düsseldorf. Su mujer, sorprendida, pues sí lo entiende, y él le dice que se quiere suicidar. La mujer le dice que también, que ella está de acuerdo, pero a Peter Kürten se le ocurre otra idea. Le dice que como hay una recompensa por su cabeza, que por qué no es ella la que lo entrega. La mujer acepta porque era una fuerte cantidad de recompensa. Y el 4 de mayo de 1931 la mujer de Peter llama a la policía y lo entrega. Pero cuando van por él estaba vestido con su mejor traje, maquillado y con sus zapatos brillantes. La población de Düsseldorf estaba consternada, pues nunca se pudo saber realmente a cuántas personas había matado. De principio reconoció 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato, y las violaciones no se pudieron comprobar porque las víctimas no denunciaron. Y cuando ya por fin lo condenan a la guillotina, él dijo: "Estoy deseando que llegue ese momento, ansío el momento de morir. Será mi último placer escuchar oír cómo brota mi sangre de mi cuello. Es el último placer que espero". El 2 de julio de 1931, el cuello de Peter Kürten era seccionado de un tajo. La guillotina cumplió su trabajo. Bueno, Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Alemania, y murió el 2 de julio de 1931 en Colonia, Alemania. Sus cargos fueron asesinato, delito de incendio, intento de asesinato y allanamiento de morada. Su condena fue pena de muerte. Mis características son que era piromaníaco, porque tenía un gusto por el fuego, practicaba la zoofilia
Era muy problemático y era violento. Mi perfil sobre él, yo determino que es un psicópata narcisista, porque él sentía que la satisfacción de sus deseos pasaba por encima de cualquier otra consideración y nunca expresó ningún remordimiento por sus crímenes. Y él decía que recordando los crímenes no le causaba para nada, no le resultaba para nada desagradable.